Buenas, ¿cómo andan? Acá Gaby, el profe Rasta de matemática. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con las áreas de los triángulos, por eso vamos a resolver estos 3 ejercicios. Tomen nota, los hacen en sus casas o en donde estén y luego verifican a ver cómo les fue. Vamos con el primero. Dice, el área de un triángulo es 20 centímetros cuadrados. ¿Cuáles pueden ser las medidas de su base y su altura? Hay una única posibilidad. 2. ¿Cuál es la medida de la altura de un triángulo de 30 centímetros de base y 1050 centímetros cuadrados de área? 3. Calcula el área del triángulo RST. Tenemos este gráfico, RST. El dato que tenemos es que RQUT es un cuadrado y que QR mide 2,5 centímetros. Bien, tomen nota entonces, verifiquen bien los datos, trabajen y luego veamos cómo fue. Bueno, vamos a resolver entonces los problemas. Vamos a empezar con el primero, que decía, el área de un triángulo es 20 centímetros cuadrados. ¿Cuáles pueden ser las medidas de su base y su altura? Hay una única posibilidad. Bueno, por supuesto tenemos que tener en clara la fórmula del área del triángulo y para eso vamos a escribirla. ¿Sí? Sabemos que entonces el área de cualquier triángulo se calcula base por altura sobre 2 o dividido 2. ¿Sí? Importante saber la fórmula. Entonces, una vez que tenemos la fórmula, lo que tenemos que pensar es, el área es 20 centímetros cuadrados. Bueno, ¿qué valores puede tomar acá? Vamos a escribir entonces acá, base por altura sobre 2. Ahora sabemos que tiene que ser igual a 20, porque este es el dato que nos da el ejercicio, ¿sí? No tenemos ninguna condición para la base y la altura más que el resultado del área sea 20. Entonces, si yo tengo un número que multiplicado por otro y dividido 2 va a dar 20, esos dos números multiplicados, si yo no aplico el dividido 2, me tendrán que dar el doble para que cuando los divida por 2 me dé 20, ¿cierto? Esto es como para el que resuelve ecuaciones, pasar el dividido 2 multiplicando, y entonces lo que obtenemos es que base por altura tiene que ser igual a 20 por 2, o sea, a 40. ¿Sí? Al saber entonces que dos números multiplicados tienen que dar 40, el abanico de posibilidades que tenemos, y trabajando con números decimales, es infinito, porque cualquier ejemplo de dos números que multiplicados den 40 son posibles base y altura para ese triángulo. Entonces, podemos entonces poner en la base un valor, por ejemplo 10 centímetros, y la altura en ese caso valdría 4 centímetros, ¿sí? La condición tampoco dice, el enunciado tampoco dice que tengamos una condición para sus lados o sus ángulos, entonces directamente puedo pensar cualquier triángulo que tenga base 10, altura 4, 10 por 4 es 40, 40 dividido 2 es 20, entonces son posibles valores para la base y la altura de un triángulo que tenga 20 centímetros cuadrados de área. ¿Hay una única posibilidad? No, esta es una posibilidad, pero cualquiera, si por ejemplo hacemos 20 por 2 también es 40, entonces serían otros valores posibles para la base y la altura. Son infinitas, entonces contestamos, son infinitas las posibilidades. Y nuestro ejemplo entonces fue 10 centímetros y 4 centímetros para la base y para la altura. 10 por 4, 40, dividido 2 nos da 20 centímetros cuadrados. Vamos a agregarlo acá, que es el área que tenemos que buscar. Bueno, muy bien, vamos con el 2. ¿Cuál es la medida de la altura de un triángulo de 30 centímetros de base y 1050 centímetros cuadrados de área? Bien, parecido al anterior en el sentido que tenemos un área y tenemos ahora igualmente un valor para la altura, un valor para la base específico. Entonces, vamos de vuelta. Área es base por altura sobre 2. Y en este caso, base por altura sobre 2 nos va a dar 1050. ¿Estamos? Ahora, la medida de la base ya la tenemos. 30 centímetros. Como estamos en la misma unidad, podemos colocar directamente ese 30 en la fórmula. Entonces reemplazamos. Donde dice base vamos a colocar 30. Y 30 por altura sobre 2, ahora nos tiene que dar 1050. ¿Estamos? Bueno, si lo pienso entonces como resolviendo una ecuación, acá quedó planteada. El dividido 2
tal como hicimos en el primer ejercicio, lo vamos a pasar multiplicando o vamos a pensar 30 por algo me tiene que dar el doble de 1050, ¿sí? Entonces, próximo paso es 30 por altura, me corro un poquito, es igual a 1050 por 2. 1050 por 2 es 2100, entonces 30 por la altura tiene que dar 2100. Si se dieron cuenta, si ya pudieron pensar directamente qué número por 30 da 2100, lo comprueban haciendo la cuenta y lo colocan. Si no, podemos pensar también que si dos números multiplicados me tienen que dar 2100 y uno de esos dos números, uno de esos dos factores es el 30, al dividir 2100 dividido 30 voy a obtener el otro factor, o sea, la altura. Vamos a hacer entonces 2100 dividido 30, ¿sí? Entonces, si yo pienso en la tabla del 3, está el 7 para llegar al 21, 7 por 30 es 210. Entonces acá vamos a colocar un 0 más. Y estamos, 70 por 30 es 2100. Entonces, nuestra altura es 70. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medida de la altura? 70 centímetros. ¿Sí? Lo comprobamos. 70 por 70 por 30, lo hicimos recién, es 2100, dividido 2, 1050. Se comprueba que el área es 1050, siendo la base 30 y la altura 70. Bien, vamos con el tercero. Calculé el área del triángulo RST. Teníamos este gráfico nos mostraba el RST metido en un cuadrado, el cuadrado QR nos decía que valía 2,5, lo vamos a colocar en el gráfico, siempre es útil esto, ¿sí? Bueno, como es un cuadrado, los cuatro lados son iguales, o sea que tenemos 2,5 acá, 2,5 acá y 2,5 acá. Bien, fórmula del área del triángulo, sabemos que es base por altura sobre 2 y es importante ahora saber dónde está la altura, ¿sí? Vamos colocando acá, base por altura sobre 2 igual. RST, tenemos el valor de RT, que es 2,5 como base, entonces podemos ir reemplazando, en vez de base ya sé que es 2,5, por, y la altura de esta base, recordemos que es el segmento perpendicular a la base que llega al vértice opuesto, o sea, desde RT llegar a S, esta sería la altura, ¿sí? Si la quiero hacer adentro del triángulo, pero también la tenemos a los costados, porque acá también es el segmento perpendicular que llega de acá hasta acá. Piense que el techo del triángulo, viéndolo de esta manera, o sea, el vértice S, ¿sí? Coincide en QU, que es uno de los lados, y la distancia entonces de la base hasta QU va a ser 2,5, uno de los lados del cuadrado. Por eso la altura también es 2,5 en este caso, dividido 2. ¿Sí? Vamos de vuelta acá. No es la altura, y esto podría ser un error, pensar que es ST la altura, ¿sí? Igualmente tampoco teníamos ese dato numérico, así que, bueno, no lo íbamos a poder usar, pero también siempre tengamos en cuenta dónde están las alturas de los triángulos, ¿sí? En este caso es el valor del lado del cuadrado, el mismo. Entonces tenemos esta cuenta para resolver, 2,5 por 2,5 dividido 2. La hacemos en la calculadora, 2,5 por 2,5 dividido 2. El resultado es 3,125. Si no pueden usar calculadoras, entonces primero resolvemos 2,5 por 2,5 y después hallamos el dividido 2. Estos son centímetros cuadrados, ¿sí? Nos traemos el resultado acá. Área RST es igual a 3,125 centímetros cuadrados. Y con esto entonces quedan los 3 ejercicios resueltos. Espero que los haya podido chequear y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.